Pero también creo que es fundamental que hoy entendamos que el salario actual de 7,600 pesos al mes sigue sin ser un salario digno, porque hoy no alcanza todavía para cubrir las necesidades básicas, y no lo digo yo. En los sexenios de Calderón y Peña, cada mes se empobrecían 100,000 mexicanos. Ahora, con la cuarta transformación, cada mes salen de la pobreza 100,000 mexicanas y mexicanos. Hoy México es el líder en incrementos al salario mínimo en los países de la OCDE. Somos el primer lugar. La inflación en México está por debajo del promedio de los países de la OCDE y México es el segundo país del mundo con menor tasa de desempleo. Además, y hay que decirlo, se revierte el daño que se provocó a las pensiones de los trabajadores mexicanos, porque ahora hay trabajadores que podrán jubilarse con el 100% de su sueldo. Qué esperanzas que eso sucediera en otros gobiernos. Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? Los saluda su amigo Robert. Toma, la callan a Ricardo Anaya aquí en esta comisión. La senadora del pueblo, Julieta Ramírez, otra guerrera que sale sin tapujos, sin pelos en la lengua, sale a callar a este impresentable y a toda la oposición que estaba aquí negándose a absolutamente todo lo que le beneficia al pueblo, que es seguridad, salud, educación. Con todo eso lucran estos personajes, pero a la hora de votar siempre es en contra del pueblo de México. Y ya todos ustedes lo saben, amigos. Pero aquí una vez más queda demostrado que con todo y su hipocresía, su cinismo, su desfachatez, esta cara dura que tiene este prófugo que estuvo 6 años fuera del país, pues se atreve a hablar, a exigir, a pedir, pero no van a creer cómo le partieron la cara a este sinicazo. Vamos a escuchar primero lo que dijo y después cómo salieron a callarlo, amigos. Ahí les va. Tiene el uso de la palabra el senador Ricardo Anaya Cortés a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Muchas gracias, presidente. Empiezo por felicitar a nuestros dos presidentes, también deseándoles el mayor de los éxitos, que seguramente lo tendrán. Por supuesto, como ya se ha dicho, nosotros estamos a favor, nuestro voto será con convicción. No quiero dejar de advertir un problema que identifico y de hacer una reflexión constructiva. Ojalá haya apertura para escuchar lo que voy a plantear. A ver, una característica fundamental que tiene que tener la ley es que debe ser clara, y es nuestra obligación como senadoras y como senadores que lo que estamos legislando sea claro. Donde la ley no distingue, no se debe distinguir. La reforma está planteando que los policías, médicos, enfermeros, sin distinguir si son federales o estatales, tendrán por lo menos una remuneración equivalente a lo que es el salario base de cotización. Hoy 17,868 pesos. Aquí se ha dicho que la reforma no aplica para policías municipales, para policías estatales. Pero yo le quisiera pedir, presidente, que disponga usted que la Secretaría lea el 116, fracción sexta. Les rogaría que detengan mi tiempo mientras se lee el 116, fracción sexta, y escuchen cómo con toda claridad en el 116, fracción sexta, se establece que las relaciones de trabajo a nivel estatal se establecerán con base en lo dispuesto por el 123 que nosotros estamos modificando. Y después que lea el 115, fracción 116, fracción sexta. Les rogaría que detengan mi tiempo mientras se lee el 116, fracción sexta, y escuchen cómo con toda claridad en el 116, fracción sexta se establece que las relaciones de trabajo a nivel estatal
se establecerán con base en lo dispuesto por el 123 que nosotros estamos modificando. Y después que lea el 115, fracción octava, párrafo segundo, que hace exactamente lo mismo. Al referirse a los municipios, si les puedo decir, presidente, que detengan mi tiempo porque a mí no me hacen caso, mientras se lee el 115. Lo haremos. Fracción octava, párrafo segundo. Fracción. El 116, fracción sexta, y el 115, fracción octava, párrafo segundo. De acuerdo. Sí. Le pido al senador secretario si obsequiamos la petición del senador Ricardo Anaya y podemos dar lectura a los dos conceptos que está solicitando. Con gusto, presidente. Artículo 116, fracción sexta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las relaciones de trabajo entre los estados y sus trabajadores se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los estados, con base en lo dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias. Artículo 115. Voy a leer el primer párrafo para que se pueda entender. Los estados adoptarán para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el municipio libre, conforme a las bases siguientes. Octava, las leyes de los estados introducirán el principio de la representación proporcional en la elección de los ayuntamientos de todos los municipios. Las relaciones de trabajo de los municipios y sus trabajadores se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los estados con base en lo dispuesto en el artículo 123 de esta Constitución y sus disposiciones reglamentarias. Muchas gracias. A ver, no voy más lejos. Los presidentes de las comisiones sostienen que esta reforma… Disculpe, senador. Sí. Ya activaron el reloj. Gracias. Los presidentes de las comisiones sostienen que esta reforma no alcanza al ámbito municipal. El senador Huerta, del mismo partido, sostiene que sí alcanza al ámbito municipal. ¿Qué mejor prueba quieren de que esto no está claro? Vamos a generar una enorme confusión. Y no es menor el problema, porque el policía promedio municipal en Chiapas gana 6,600. El salario base de cotización es 17,800. En Tabasco 6,650, en Veracruz 8,900, en Hidalgo 8,700. Entonces yo lo único que les estoy pidiendo es legislemos con claridad. Si en esta comisión los que votamos tenemos dos interpretaciones distintas, nada más imagínense lo que vamos a generar allá afuera. Y yo me sumo a la interpretación del senador Huerta, que aplique a los municipales, pero aclaremos de dónde van a obtener los recursos los municipios del país para poder subir el salario de 6,600 a 17,800. Segunda reflexión. Es un paso, y conste que lo único que estoy planteando es clarifiquemos, no estoy tratando de molestar a nadie. Me parece que lo saludable es que esto se clarifique. Segunda reflexión, creo que este es un paso muy positivo que estamos dando, y yo sí quisiera recuperar que hace 10 años coincidimos, por cierto, de las pocas votaciones en las que hemos coincidido el senador Huerta Ladrón de Guevara y su servidor, cuando se desindexó el salario mínimo. Y fue un paso correcto, porque en aquel entonces aumentar el salario mínimo implicaba aumentar el valor, por ejemplo, de una licencia de funcionamiento, de una estética, de una miscelánea, de las multas. Entonces, un primer paso se dio en 2014 cuando se desindexó. Ese mismo año, tienen razón ustedes, tuvimos un debate muy fuerte al interior de Acción Nacional. Había quienes sostenían que generaría inflación
habíamos quienes sosteníamos lo contrario. Tan sosteníamos lo contrario que hace 10 años, en 2014, reunimos 2.5 millones de firmas para proponer una consulta popular. Y lo que la consulta popular buscaba en aquel entonces, y lamento que ya no esté el senador Corral, era justamente lo que él planteó: equiparar el salario mínimo con el salario digno. Porque para que el salario mínimo sea un salario digno, tiene que alcanzar para cubrir las necesidades básicas que le permiten a una trabajadora o a un trabajador vivir con dignidad. Y yo lo que hoy quiero destacar es que es cierto, muy positivo el aumento del salario mínimo y muy positivo que hoy estemos estableciendo que no podrá incrementarse de manera menor que la inflación. Pero también creo que es fundamental que hoy entendamos que el salario actual de 7,600 pesos al mes sigue sin ser un salario digno, porque hoy no alcanza todavía para cubrir las necesidades básicas, y no lo digo yo, lo dice Coneval, porque Coneval establece dos cosas: una cosa que se llama canasta alimentaria, que es lo que alcanza para comprar, y Coneval lo dice con toda, para vivir con dignidad en adición a los alimentos, es decir, vestido, vivienda, calzado, cultura, educación, esparcimiento. Para que el salario mínimo en México sea un salario digno, lo tenemos que llevar hasta los 15,520 pesos, porque tiene que alcanzar para una familia. Y la familia en promedio en México es de 3.4 integrantes. Ahora, tan la doctora Sheinbaum coincide con este razonamiento que recientemente dijo: debemos subirlo a 2.5 canastas. ¿A qué se refiere la doctora cuando habla de 2.5 canastas? A lo que yo acabo de decir, a la canasta alimentaria, concluyo, presidente, y a la canasta no alimentaria. Nuestra posición es que las familias mexicanas en promedio no son de 2.5 integrantes, sino de 3.4. Claro que sería un paso muy importante. Senador, concluyo, si pudiera concluir. Claro que sería un paso muy importante llevarlo a los 11,400 que está proponiendo la presidenta. Yo lo que les pido es que no perdamos de vista el faro. El objetivo es que con una persona trabajadora, una familia entera pueda vivir con dignidad, y para eso necesitamos canasta alimentaria, canasta no alimentaria por 3.4. Es cuanto, presidente. Gracias. Pues bueno, amigos, ya escucharon a este tipejo que es bastante hipócrita y cínico. Incluso aquí uno de los comentarios dice: ¿cómo no se te ocurrió cuando eran gobierno? Porque todos los gobiernos del PAN y los del PRI nunca subieron, ahora sí que significativamente, el salario mínimo. Lo subían centavos o por mucho un peso o así, y el presidente López Obrador lo subió, pero de una forma bastante significativa, y ahora se ponen ahí a exigir que quieren que suba más, que al doble, que, o sea, son absolutamente, ahora sí que, como es su apellido, Anaya, es un canalla, amigos. Vamos a escuchar a esta senadora del pueblo, Julieta Ramírez, que pues no soportó esta hipocresía y salió a partirle la cara. Vamos a escuchar, amigos. Cerrar la ronda de oradores, el senador Alejandro Murat Hinojosa. Gracias, presidente. Al igual que mis compañeros, me uno en las felicitaciones de sus nuevas encomiendas, que ya sabemos que sabrán cumplirlas y estarán a la altura del pueblo de México, y las reformas que se avecinan. Muchas felicidades. Quiero manifestar que la política salarial anterior al 2019 privilegió como estrategia para el impulso a la inversión extranjera en nuestro país el ofrecimiento de mano de obra barata. Y por si no fuera poco, ofrecer a las empresas transnacionales condiciones de miseria de las y los trabajadores mexicanos, ofrecían además beneficios fiscales, condonaciones groseras de impuestos, y cerraron los ojos ante la subcontratación que dejaba a miles de trabajadores sin derechos sociales y sin estabilidad en el empleo.
En resumen, la riqueza de unos cuantos se sustentaba en la mayoría de la miseria, en la inmensa mayoría de las y los mexicanos. En 1980 el salario mínimo era el tercero más alto de América Latina, pero lamentablemente para el 2010 pasó a ser el antepenúltimo de la región. Y a nivel mundial pasamos del lugar 26 al lugar número 80. El salario mínimo en México perdió más del 70% de su poder adquisitivo. Y los raquíticos aumentos que decretaban era una burla para los trabajadores del país. Vicente Fox aumentó el salario en 10 pesos, con Calderón 11 pesos, Peña Nieto 26 pesos. En 3 sexenios el salario mínimo en México no creció ni siquiera 50 pesos. Pero muy en ello decían que lo hacían por nuestro bien, que nos estaban previendo de una crisis económica de proporciones inimaginables. Y a lo poco que se destinaba a los más marginados lo calificaban, y todavía lo hacen, de populismo. Y a lo mucho que se entregaba a los ricos lo nombraban fomento. El fenómeno neoliberal provocó también la feminización de la pobreza, la perpetuación de los roles de género, las tareas de cuidados que asumieron las niñas, las jóvenes, madres y abuelas, y la brecha salarial que dificultó el empoderamiento económico de ellas y las condenó a condiciones de marginación y de violencia. Por fortuna, en el 2018 llegó Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, y de los 88 pesos diarios que ganaba un trabajador cuando inició la Cuarta Transformación, al día de hoy en la frontera el salario mínimo llega a los 375 pesos y en el resto del país a 249 pesos. Esto significa un aumento de 225% en la frontera y en 110% en los demás estados del país. Esto demostró la farsa de que si se aumentaba el salario mínimo habría crisis. Y por el contrario, el aumento del salario, más la regulación del outsourcing, más una política exitosa de programas sociales que se entregan de manera directa y sin intermediarios, provocó que las y los mexicanos tuvieran mayores ingresos, y con ello 9 millones de personas salieron de la pobreza en México. En los sexenios de Calderón y Peña, cada mes se empobrecían 100,000 mexicanos. Ahora, con la Cuarta Transformación, cada mes salen de la pobreza 100,000 mexicanas y mexicanos. Hoy México es el líder en incrementos al salario mínimo en los países de la OCDE. Somos el primer lugar. La inflación en México está por debajo del promedio de los países de la OCDE, y México es el segundo país del mundo con menor tasa de desempleo. Además, y hay que decirlo, se revierte el daño que se provocó a las pensiones de los trabajadores mexicanos, porque ahora hay trabajadores que podrán jubilarse con el 100% de su sueldo. Qué esperanzas que eso sucediera en otros gobiernos. En el 18 el salario no alcanzaba ni para una canasta básica. Hoy alcanza para una canasta y media, y la presidenta se comprometió ya a que al final de su administración alcance hasta para 2 canastas y medias de alimentos básicos. La reforma que estamos discutiendo garantiza 2 cosas. 1, que el salario mínimo siempre crezca por encima de la inflación para que no pierda su poder adquisitivo. Y 2, que los trabajadores de sectores esenciales como la educación, Senadora, la seguridad, si pudiera terminar su intervención, se lo agradecería. y la salud, es decir, nuestros maestros, policías, guardas nacionales, fuerzas armadas,
médicos, enfermeros, enfermeras reciban un salario que no podrá ser inferior al promedio registrado ante el IMSS, es decir, de 16,700 pesos mensuales. Ya para concluir, en el sexenio que acaba de terminar, México subió 11 lugares en la felicidad de nuestro pueblo. Y también nuestro país se convirtió en el segundo lugar de felicidad para niñas y niños. La lucha de la Cuarta Transformación es también la lucha por la felicidad de la gente. Y en estos dictámenes y en estas reuniones con estas iniciativas lo estamos logrando. Vamos por el camino correcto. Es cuanto. Muchas gracias, presidente. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Hasta yo aplaudo, amigos. La euforia. Muy, muy bien. Dejó como idiota a Ricardo Anaya porque, pues sí, o sea, dijo con datos contundentes, con fundamentos y argumentos cuánta miseria subieron del sueldo mínimo en todos sus sexenios, porque pues todos se lo embolsaban, los ranchos de Fox, toda la marihuana que compró, que se metía, todas las porquerías que hicieron estos expresidentes, pues lo hacían para sus intereses de ellos mismos y de su familia. Nunca vieron por el pueblo de México, y si sí, los pocos que lo hicieron pues aventaban unas migajas, ellos sí, para que vean, porque hay personas que me dicen, es que tú te conformas con las migajas que te da el presidente. Pues yo no recibo ni un peso, ni 50 centavos, ni 10 centavos, sin embargo estoy contento que les den a personas adultos mayores, que les den becas a los jóvenes. Ya si lo quieren usar para estudiar o no lo quieren usar, no es mi problema, y no es el problema de quien lo está repartiendo. Eso ya es criterio de cada persona. Así que pues el gobierno del expresidente López Obrador, pues claro que vio por las personas y claro que subieron bastante el sueldo mínimo. Aquí se los pusieron con datos a estos personajes. Hasta aquí la información, amigos. Recuerden suscribirse, activar la campanita y nos vemos hasta la próxima. Bye.